Saludos y bendiciones. Déjenme poder transmitirles un mensaje. Una de las cosas más importantes de las cuales nosotros podemos sacar mensajes que sean constructivos, lo podemos encontrar en muchos libros que escribieron hombres sabios. Uno de esos libros para mí es el libro con el mayor nivel de sabiduría, es la Biblia. Y uno de esos acontecimientos bien interesantes que hay en la Biblia nos habla acerca de un hombre que le tuvo que comenzar desde cero su emprendimiento. Y rapidito quisiera transmitirle el mensaje contundente. ¿Por qué es importante este mensaje que tú vas a oír en esta hora? Porque nosotros muchas veces, no importa nuestro nivel cultural, no importa nuestro sexo, ni la edad que tengamos, ni la cultura, ni el país de donde vengamos. Muchas veces nosotros nos va a tocar por circunstancias de la vida comenzar desde cero, como las personas cuando salen de sus países y se van a emigrar a otros lugares, sea por la crisis económica que hay en su país, sea por persecución, sea por el motivo por el cual las personas están saliendo de sus lugares donde han vivido, y cuando llegan entonces nuevamente a esos lugares se encuentran con que tienen que comenzar desde cero. También hay muchos otros factores por los cuales muchas veces las personas necesitan poder darle un giro total de 360 grados a su vida y comenzar desde cero. Y señores, en este momento en el que uno va a comenzar su vida desde cero, es bien importante tener una serie de aspectos que te ayudan a tú poder empezar a progresar en tu camino. Y lo primero que cada persona debe de tener, sea en la circunstancia en la que él esté en su vida, lo primero que una persona necesita cuando va a comenzar su vida nuevamente desde el punto cero, lo primero que cada persona necesita, después de haber hecho un análisis profundo de por qué necesita darle un vuelco a su vida de 360 grados, después de hacer un análisis y llegar a un entendimiento de el por qué necesita dar estos cambios grandes en su vida, una de las cosas más importantes, lo primero que necesita esta persona cuando ya va a comenzar esta nueva vida desde cero, es una visión, un propósito. Necesita saber qué va a comenzar a hacer con su vida a partir de este momento. Una persona sin un propósito y sin una visión en la vida, se le va a hacer muy difícil poder darle un cambio a su existencia. Y una persona que quiera comenzar desde cero y hacer ciertos reajustes en su vida y empezar a prosperar en algunas áreas, lo primero que va a necesitar después que ya se ha determinado en dar el cambio, ¿por qué digo después que ya se ha determinado en dar el cambio? Porque solo van a poder atravesar todos los procesos que lleva el nuevo cambio aquellos que se han determinado firmemente en cambiar su vida. Y lo primero que una persona necesita cuando ya se ha determinado en darle ese cambio en su vida y comenzar desde cero en este nuevo proyecto de vida, lo primero que necesita es una visión, necesita un propósito, necesita saber qué quiere hacer con su vida a partir de ese momento. Le hablo yo personalmente por las experiencias que he tenido, porque en varias etapas de mi vida he tenido que comenzar desde cero mi vida
en diferentes lugares, en diferentes círculos sociales y en varias oportunidades lo he tenido que hacer. Entonces, lo primero que una persona necesita cuando quiere dar ese cambio es una visión y un propósito. Una persona que quiera hacer un cambio en su vida y que no tenga un propósito fijo o una visión clara, es como un barco que sale de un puerto pero no sabe hacia dónde va. Se queda dando vueltas en el océano. Entonces, esto es lo primero que una persona necesita tener una visión contundente. Necesita haber hecho un análisis de su existencia y haber entendido ciertos aspectos que le ayuden a poder comprender qué ha hecho con su vida hasta el momento y hacia dónde ahora empezar a hacer la transformación para empezar a progresar en su nuevo emprendimiento. Entonces, esto es lo primero que una persona necesita para comenzar desde cero, sea por la cuestión que sea porque su vida ha sido un fracaso y ahí mismo en su entorno quiere dar un cambio y comenzar a vivir una nueva vida, sea porque tuvo que irse de su nación, sea porque ahora ha tenido que estar en un lugar que tiene que hacer algunos reajustes para poder prosperar allí, pero sea cual sea en el motivo en el que tú estés personalmente, vuelvo y les repito, muchas veces en la vida nos vamos a encontrar de que a veces tenemos que empezar desde cero. Y vuelvo y les repito, lo primero que alguien necesita para poder comenzar desde cero es tener una visión clara y tener un propósito hacia dónde va a partir de ese momento. ¿Ya? Porque a partir de cuando ya él tenga una visión clara y un propósito definido, entonces él va a empezar a dar lo mejor de él. Tú vas a empezar a dar lo mejor de ti con todo el potencial, con todos los dones, con todos los talentos, con todas las facultades, con todas las habilidades que hay en ti. Que aunque sean pocas, cuando se quiere, la vida te va a dar sorpresas y te va a colaborar para que tú puedas triunfar en ese cambio próspero que quieres hacer. Pero mi mensaje contundente, y ya estoy terminando ya, es que puedan comprender que uno de los libros más importantes de los cuales yo siempre estoy estudiando es la Biblia. Y la Biblia habla de un aspecto bien importante que toda persona que esté dando un cambio necesita comprender. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, tiene un detalle bien interesante que es el que quiero dejarte contundentemente hoy, trayendo un mensaje a tu corazón. Aquí habla de una de las 12 tribus de Israel, y aquí en este pasaje me revela algo bien interesante de esa tribu. Y este es uno de los detalles que tienen que comprender las personas que quieren hacer un cambio en su vida, quieren comenzar desde cero, tienen una visión, tienen un propósito, tienen dones, tienen talentos, quieren emprender. Pero este es uno de los códigos más importantes que toda persona que está comenzando desde cero necesita comprender. Y quizás muchos no leen la Biblia. Yo se lo voy a leer y sé que les va a ser de mucha importancia para todos los que reciban este mensaje. Dice así, Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice así: de los hijos de Isaacar. Isaacar era uno de los 12 hijos de Israel, de donde se crearon las 12 tribus, desde donde nace y es fundada la nación hebrea. Dice así: de los 12 hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y
para no hacerle muy larga la historia, este es el momento donde el rey David estaba en aquel lugar en el desierto, ya estaba esperando que llegara su momento para él asumir su reinado y ocupar el trono. Y aquí es donde vienen entonces todas este tipo de personas, todas estas tribus, y empiezan a unirse a él, reconociéndolos como rey. Pero entre todas esas tribus vino esta. Y lo que me impacta es que no dice que tenían guerreros poderosos, que venían con espadas, con arcos, que venían con armas, que eran buenos para la guerra, que eran valientes, que eran bien fuertes. No dice eso. Dice que estos eran entendidos en los tiempos, y ese es el primer de los tres aspectos que les quiero tocar, es este. Dice que este grupo, que eran 200 de la tribu de Isaacar, dice que número uno, eran entendidos en los tiempos. Señores, esto es algo bien interesante para toda persona que quiera comenzar su vida desde cero. Aparte de tener una visión y aparte de tener un enfoque y un propósito, necesitas poder entender los tiempos de tu vida para saber en qué momento avanzar en un proyecto, para saber en qué momento detenerte, para saber cuándo es el momento de ejecutar, cuándo es el momento de quedarte tranquilo, para saber los kairos de tu vida, los tiempos de tu vida. Lo segundo que tenía esta tribu es, dice, y que sabían lo que Israel debía hacer. Estamos hablando de 200 hombres que tenían el nivel de sabiduría y de revelación y de entendimiento de los tiempos, pero que aparte de eso sabía lo que Israel tenía que hacer. Aquí se refiere al pueblo de Israel. Yo estoy hablando para toda aquella persona que esté comenzando su vida desde cero, que quiera darle un cambio en su vida, porque no se ha conformado con lo que ha estado viviendo hasta el día de hoy. Y que después que ha hecho un análisis profundo y ha comprendido que su vida no le está llevando a ningún lugar y que tiene que hacer un cambio, y que luego que ha podido ver la visión, el propósito hacia dónde va, que pueda entender que necesita el olfato espiritual, que necesita el discernimiento para comprender los tiempos. Los tiempos de tu vida, para tú saber en qué momento avanzar, en qué momento descansar, en qué momento accionar, en qué momento descansar. Cuándo es el momento de ejecutar, cuándo es el momento de quedarte tranquilo. La vida es como un juego y van a ganarla aquellos que han comprendido cómo jugar cada ficha. Es más profundo que vivir por vivir. Y lo tercero, y ya con esto termino, dice, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. O sea, eran personas que aparte de que eran entendidos en los tiempos, número uno, y aparte que número dos, sabían lo que Israel tenía que hacer en cada momento, también dice que su dicho lo seguían todos sus hermanos. Eran de las personas esas que cuando te dan un consejo, todo sucede parecido a como ellos te lo dijeron. Son personas aquellas que las personas se le acercan para oír de ellos su opinión acerca de un asunto, porque tienen el entendimiento, disculpen, tienen el entendimiento para saber dónde va a prosperar algún acontecimiento. Por eso dicen que estos 200 hombres que eran de la tribu de Isaacar, dice que número uno, eran entendidos en los tiempos. Número dos, sabía lo que las personas tenían que hacer en cada momento. Y número tres, eran personas que sus dichos, sus consejos,
su consejería, sus opiniones, sus hermanos la seguían. Mis queridos hermanos, llévense este mensaje para todos aquellos que ya quieren hacer un cambio en su vida. Nunca es tarde para empezar. Y si la vida que tú has estado llevando hasta ahora ha sido algo que ya se te ha hecho insoportable, entonces el cambio que vas a tener que hacer es más grande. Y si en realidad el cambio que tienes que hacer es como comenzar desde cero una nueva vida, después que has hecho un análisis profundo y te has determinado, voy a hacer el cambio, entonces nada te va a detener. Y si, número uno, tienes una visión y un propósito, y sabes cómo poner los dones, los talentos, las habilidades, las facultades y dar lo mejor de ti por tratar de llegar a tu visión, entonces te dejo con este regalo de hoy. Que puedas tener el mismo espíritu y la misma mentalidad que tenían estos 200 hombres que eran de la tribu de Isaacar. Dice que eran entendidos en los tiempos, número uno. Número dos, sabían lo que las personas tenían que hacer en cada momento. ¿Qué era lo bueno? ¿Qué era lo próspero? ¿Cuál era la acción que sí llevaba al éxito? ¿Cuál era la que no? ¿Cuál era la que sí? Oye, esto lo debes de hacer, esto no. Y número tres, su dicho. Todos sus hermanos lo seguían. Que tú puedas ser aquella persona que por el éxito y la prosperidad que estés alcanzando en la nueva vida que estés comenzando desde cero, pueda hacer que los que están a tu alrededor se te puedan acercar y decirte, dame una opinión acerca de este aspecto en el que estoy. Dame una opinión acerca de cómo poder hacer con mi matrimonio porque veo como que no tiene sentido ya. Dame una opinión para saber cómo puedo tener conexiones, cómo puedo hacer alianzas, cómo puedo hacer coaliciones, cómo puedo hacer relacionarme con personas, tener conexiones. ¿Cómo puedo hacer para montar un negocio, comenzarlo desde cero y hacerlo triunfar? ¿Cómo puedo hacer para cambiar mi mentalidad, quitar pensamientos que no me dejan avanzar? ¿Cómo puedo hacer para poder guiar a mis hijos por el camino correcto? Ayudarlos a que puedan ser hombres y mujeres prósperas en el futuro. Y que tu vida pueda ser entonces un modelo de éxito, de triunfo. Y que muchas personas que estén a tu alrededor puedan venir y decirte, dame tu opinión acerca de este aspecto que yo estoy viviendo en mi vida. Y que tu dicho pueda ser escuchado por ellos y les ayude también a ellos poder prosperar. Que el Altísimo, el Dios Todopoderoso que está en los cielos, les pueda bendecir grandemente a todos aquellos en el día de hoy.